Hola chicas, sean bienvenidos nuevamente a las clases de matemáticas de noveno grado. Continuamos con la clase del día viernes 5 de junio. Habíamos quedado que íbamos a continuar con los criterios de semejanza de triángulos. Anteriormente veíamos uno de los criterios, el criterio 3. Vamos a hacer un recordatorio. Del criterio 3 dice que dos triángulos son semejantes si tienen un ángulo igual y los lados que lo forman son proporcionales. Y nosotros vimos el ejemplo siguiente, que tenían un ángulo igual los dos triángulos y cuyos lados eran proporcionales. Encontramos al final que la proporción nos dio de 4/5 en ambos lados, entonces eran proporcionales y un ángulo lo compartían. Ahora vamos a ver los otros criterios. Tenemos el criterio 1. Dos triángulos son semejantes si tienen sus lados proporcionales. Es decir, AB entre A', B', el segmento va a ser igual al segmento BC entre el segmento B', C', igual al segmento AC entre el segmento A', C'. Aquí dijimos que le íbamos a cambiar. Vamos a hacer entonces un ejemplo de ello. Tenemos la siguiente figura. Tenemos que solamente conocemos los lados, ¿sí? ¿Qué debe pasar? Que los lados que sean prácticamente iguales según la posición, nosotros los vamos a dividir. Por ejemplo, AC, ¿a quién o a qué lado se parece? Al lado de F, ¿sí? Entonces vamos a hacer esa respectiva proporción. Para ello nos vamos en insertar y vamos a esperar para colocar una fracción. Vamos a tener 3.16 el segmento AC, 3.16 y esto entre qué? Entre el segmento de F, que es 6.32. Igual a cuánto debe de ser esto. Al segmento, por ejemplo, ahora tomamos la base AB, que es 4, entre la otra base, que es el segmento de E, es 8. Igual, y nos queda solamente un lado de comparar. BC 4.24 entre EF, que es 8.48. Realizamos la respectiva operación y si ustedes lo pudieran realizar ahí en su calculadora, se darían cuenta que al operar 3.16 entre 6.32 les va a dar un medio. También se divide en 4 entre 8, también les va a dar un medio. Y también si ustedes dividen 4.24 entre 8.48, también les daría un medio. ¿Será cierto? Vamos a comprobarlo, ¿sí? Bien, les voy a enseñar cómo queda el resultado en la calculadora, chicos. Decíamos el primero 3.16 entre 6.32, así como está, ustedes lo digitan en su calculadora. Y al final les daría un medio. Yo no sé si ustedes van a lograr evidenciar el resultado, que es un medio. Creo que ahora sí. Ok, se observa que es un medio. Vamos a ver ahora el otro. 4 entre 8. Y que esto también nos da un medio. Tenemos ahí ya la división. Y por último, 4.24
esto dividido entre 8.48, que exactamente les da 1/2, ¿sí? Ya hemos corroborado con la calculadora que nos da 1/2. ¿Qué quiere decir? Que si se cumple esta proporción, los triángulos son semejantes. Ya tenemos esta parte. Ahora vamos con el criterio 2. El tercero ya lo habíamos demostrado, ahora solamente nos vamos a enfocar con el criterio 2. Tenemos acá el ejemplo. Vamos a ver qué dice el criterio 2. Ok. Dice que dos triángulos son semejantes si dos ángulos son iguales. Ángulo A igual al ángulo A' y ángulo B igual al ángulo B'. Tendríamos nosotros el ejemplo. ¿Qué sucede en esta figura? Tenemos ángulo A 45 grados y ángulo beta igual a 45 grados. Y tenemos el otro que es 75.96 grados y 75.96 grados. Justamente comparten dos ángulos iguales. Decimos, por ejemplo, A igual a A'. Luego vamos a decir B igual a B'. Pero acá, si observan ustedes, el ángulo G, también lo podemos llamar así, G igual a ¿quién? Al ángulo J. ¿Cuánto mide el ángulo G? 45 grados igual al ángulo J, que también mide 45 grados. Esto haciendo referencia con el vértice. Luego decíamos como referencia B igual a B'. ¿Quién tomaría el ángulo B? El otro ángulo, que sería el ángulo H, igual al ángulo K. Sustituimos cuánto vale el ángulo H, 75.96 grados. Y esto igual a ¿cuánto? A 75.96 grados, que es el ángulo de K. Y algo que yo quiero que ustedes sepan, que si dos de sus ángulos son iguales, el tercer lado también será igual. Vamos a encontrar el ángulo I. Ángulo I lo encontramos de la siguiente manera: 180 grados, que es la suma de los ángulos internos de un triángulo. A esto le vamos a restar los dos ángulos. El primero mide, para el primer triángulo mide 45 grados y el otro mide 75.96 grados. ¿Cuánto nos da como resultado ahí? Lo vamos a realizar: 180 menos 45 menos 75.96. Y eso al final nos da 59.04. ¿04 qué? Grados, ¿sí? Lo mismo realizamos para el ángulo L. Va a ser igual a 180 grados, que todo triángulo, no importa cuál sea su medida, tiene en su interior la suma de 180 grados, ¿sí? De los ángulos. Tenemos entonces ángulo L igual a, sería 180 menos la resta de los dos ángulos. Tenemos el ángulo J, que es 45 grados, y el ángulo K, que es 75.96 grados, que al final tengo que L es igual también a 59.04 grados. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el ángulo I
va a ser igual al ángulo L. Ya tienen sus tres ángulos iguales. Entonces estos son, decimos que los triángulos son semejantes. Basta con el hecho que tuvieran dos ángulos en común mutuamente. Ya lo del tercero sería prácticamente para terminar de corroborar, ¿sí? Bien chicos, hasta aquí tendríamos entonces la parte de los criterios para verificar si los triángulos son semejantes. Recuerden que vamos a trabajar con dos partes. Uno, si poseen ángulos iguales, ya tenemos en este que sus tres ángulos son iguales. Otro, el más importante, que es que sus lados sean proporcionales. ¿Sí? Teníamos nosotros acá que en todos la razón me dio de 1 medio. ¿Sí? Esos son los dos elementos claves que debemos utilizar para la semejanza de triángulos. Y también nos sirve para la semejanza de diferentes polígonos. Bien chicos, eso sería todo entonces. Y pues nos vemos la próxima semana con más contenidos. Cuídense mucho. Bendiciones.